Bueno, buenas tardes. Nos encontramos el día de hoy en la Fundación Universitaria Los Libertadores con el profesor de Psicología Juan Manuel Durán, al cual vamos a realizar una pequeña entrevista sobre el conductismo y todo lo que deriva de aquí. Entonces, sin más preámbulos, chicos, profesor, qué pena molestarlo. Muchas gracias. Bueno, pues. Bueno, yo soy Julián Reina, profesor, soy estudiante de Psicología de la Universidad Sergio Arboleda de primer semestre y vamos a empezar la entrevista. ¿Listo? Primera pregunta, ¿cree que el ambiente influye en un 100% en la conducta? Ok, listo. Lo primero que uno puede sostener es que el conductismo como tal, a partir de lo que propone Watson, sostiene que la base del estudio del fenómeno psicológico es la conducta. Todos los organismos, por ser seres vivos, generamos conducta, ¿cierto? En esa medida, el objetivo básico del estudio comportamental va a ser la conducta. Pero la conducta va a ser un resultado de la interacción que sostienen los organismos con su ambiente. En esa medida, el ambiente es fundamental en la posibilidad de cambio de adaptación de los organismos y, por tanto, de la posibilidad de dar respuestas, o en este caso, de dar conductas. Correcto. Listo, profe, muchas gracias. La segunda, ¿por qué en los experimentos de la conducta se alejaba algo tan importante como lo son los sentimientos? Bueno, la verdad que los sentimientos son una producción social. Las emociones es una producción netamente genética o biológica. Entonces hay 7 tipos de emociones. Mientras que la elaboración de los sentimientos está más atada a un contexto cultural. Cuando hablamos de la lógica de lo conductual hace énfasis en su primer momento en la posibilidad de observar conductas o comportamientos que fueran medibles. Cuando hablamos de un sentimiento como una producción, hablaremos de una producción interna, una producción propia de un individuo. En esa medida no podría entrar dentro del objeto de lo que se estudia. Por eso, pensar que un sentimiento es objeto de estudio en la psicología, por lo menos de esta parte de la psicología, puede ser un fallo. Sí podemos hablar de esas emociones, de esas relaciones o asociaciones en el aprendizaje que se pueden dar entre la experiencia de los individuos y las emociones que se fortalecen. Correcto. La tercera, ¿cree que el conductismo es la mejor herramienta para ayudar a las personas cuando éstas presentan dificultades en el aprendizaje? Depende. Muy probablemente cuando el ejercicio de aprendizaje o la condición de déficit o dificultad en el aprendizaje se presenta por relaciones o interacciones que el individuo no logra dar o no logra asumir en su ambiente, el conductismo es una herramienta o un paradigma muy fuerte que puede dar cuenta y puede además promover el aprendizaje de los individuos. Lo primero que siempre hay que tener en cuenta es que un problema del aprendizaje puede tener una lista biológica, una lista social, una lista comportamental. En esa medida, donde haría énfasis el conductismo sería sobre el ejercicio comportamental y qué es lo que falla en el individuo a la hora de aprender. Perfecto. La cuarta pregunta, mucho gusto, mi nombre es Julián Galindo, sería ¿por qué se dice que con el conductismo se puede llegar a tener una mejor sociedad? Realmente eso no es tan claro y no es tan cierto. Podríamos ver ejercicios fuertes y también algo trágicos desde el conductismo social, como lo que hace Stanley Milgram. Stanley Milgram desde un enfoque, una perspectiva conductual hace psicología social, y lo que va demostrando es la imposibilidad de la sociedad para tener autonomía. Entonces, ¿qué tanto el conductismo dé la oportunidad de pensar una mejor sociedad? Yo lo dudaría. Yo creería más que lo que hace es exponer o describir cómo se comportan los individuos, en este caso los humanos, en un momento y un espacio dado. Si pudiéramos revisar lo que propone Bandura habla de cómo se comportan los individuos en sociedad, desde una perspectiva conductual y social. Entonces, ¿hasta qué punto podríamos decir que el conductismo aporta una mejor sociedad? Yo en este punto diría, es como describe lo que pasa en una sociedad en un momento y tiempo dado desde una lógica o un fenómeno que llamaremos lo conductual. Perfecto. La quinta pregunta sería, ¿por qué según Watson
en la conducta se presentan estímulo-respuesta como un fenómeno en su totalidad. Watson, después de James propone una división muy fuerte desde lo que se venía haciendo en el estudio de lo intrapsíquico, de los fenómenos psíquicos. James propone el tratado de la psicología como el estudio de la conciencia, ¿cierto? Es Watson que sostiene que el estudio real o el verdadero estudio científico de la psicología debe ser la conducta, como un fenómeno observable, medible y cuantificable. En esa medida, Watson asume y entiende que aquello que debe ser propio de la experimentación psicológica debe ser esas reacciones o respuestas que vienen de la estimulación en la interacción de un individuo con su ambiente. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Cuando pensamos que Watson dice finalmente la conducta abarca todo, se está refiriendo a que el comportamiento humano es el resultado de una suma de reflejos simples, en este caso de conductas, que se van asociando y que por el medio de aprendizaje se van reforzando para dar cuenta de lo que llamaremos el comportamiento. Perfecto. Y sexta y última, ¿cómo se abordarían las enfermedades del DSM-5 a partir desde el conductismo? Listo, ahí el ejemplo clásico que podemos hablar es frente a los problemas del autismo, donde son cierto tipo de individuos que tienen dificultades para su socialización y para su trabajo en la vida cotidiana. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de técnicas de moldeamiento, técnicas de aproximaciones, donde los niños y las niñas se vuelven cada vez más funcionales frente a tareas específicas que le permiten integrarse mejor a la sociedad. En últimas, este tipo de déficit o este tipo de trastornos desde el conductismo son más fáciles de abordar porque dan la posibilidad de entablar no solo intervenciones desde lo que hace, sino además de la manera como su respuesta afecta en el mundo. Perfecto. Profesor, muchas Ya, gracias. ya para finalizar, quisiera ver si nos podrías hacer un pequeño favor de ilustrarnos a todos el momento en que nos estabas comentando acerca de que no debemos fraccionar acerca del conductismo, el psicoanálisis y las demás escuelas psicológicas, que ver todo como un solo núcleo y no verlo como aparte, si eres tan gentil. Ok, hay una lógica clásica que es el pensamiento de Moore. ¿Conocen a Moore? Sí. Moore, cuando propone el estudio del fenómeno psicológico, asume la posibilidad del análisis del comportamiento de lo psicológico como un ejercicio experimental, ¿cierto? De ahí que viene la emergencia del laboratorio de psicología. Creo que eso lo conocen ustedes desde la historia. Sin embargo, Moore considera en la producción que tiene como psicólogo que el fenómeno psicológico no puede ser solo abordado desde la experiencia biológica. Él lo asume en tanto es capaz de dar cuenta de un método y le da a la psicología el estatus de ciencia. Por otro lado, él tiene una producción muy rica y muy fuerte al hablar, por ejemplo, en la psicología de los pueblos, que el fenómeno psicológico también tiene que cruzarse con el contexto social de los individuos. En últimas, para dar cuenta realmente de lo que es lo psicológico en los humanos o en los individuos, deberíamos usar tanto una mirada biológica experimental como una mirada social. Entonces, ¿eso cómo se aterriza? La apuesta de Watson, la apuesta de Skinner, la apuesta quizás más posterior en Cantor, si bien sostiene la capacidad de la ciencia psicológica desde el análisis del comportamiento, también obliga a repensar que en el caso del organismo humano el contexto también obedece a otros múltiples factores y variables que quizás dentro de la teoría no entran. Entonces, ¿cómo hablar, por ejemplo, de ideas, imágenes, cuando no son posibles teorizar? Entonces, lo que yo estaría tratando de decirles en este punto es: pensemos que la posibilidad de abordar desde la psicología eso que llamamos los procesos psíquicos no debe ser solo una arista que excluya otras formas de abordaje. En últimas, cada escuela o cada sistema de pensamiento en psicología aporta en la comprensión de lo humano desde una perspectiva epistemológica y metodológica que puede sumar en la posibilidad de entenderlo.
Perfecto, perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. Listo, chicos. Gracias, profe. Bueno, con gusto.